Bien, vamos de inmediato a profundizar en lo que sin duda es la gran noticia internacional que genera nerviosismo, genera incertidumbre, genera una serie de preguntas respecto a lo que ha estado sucediendo en el último tiempo en Irak, la relación que tiene este país con Irán, además, y Estados Unidos, y cómo eso puede ser un nuevo foco de desestabilización en una región ya muy convulsionada por la guerra de Siria, que se extiende por varios años. Vamos a conversar de lo que fue el asesinato del poderoso general Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas de élite de la Guardia Revolucionaria iraní en Irak, y también de quien es considerado el número 2 del grupo de milicias proiraníes, Fuerzas de Movilización Popular, Abu Mehdi al-Mohandis, otra figura muy relevante. Estamos ya en contacto con Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. Samuel, muchísimas gracias por esta comunicación nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Samuel, buenos días. Buenas tardes. ¿Samuel? Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Samuel Fernández. Ahora, de momento en que los líderes iraníes, el ayatollah Ali Khamenei y el presidente Hassan Rouhani amenazan con una venganza terrible, es que... Después de 3 días de duelo. Después de 3 días de duelo, claro, como corresponde a lo que anunció precisamente el gobierno teocrático iraní, uno comienza a decir, bueno, ¿qué puede pasar? Sí, claro. ¿Por dónde puede ir la respuesta? Claro. A ver, yo creo que es bueno contextualizar lo que ha pasado con Irak, Irán, Estados Unidos en el último tiempo. ¿Por qué está Irak en Irán con un representante como el que estábamos mencionando tan relevante? ¿Cuál ha sido el rol de Soleimani en este país en el último tiempo y en otros de la región donde también estuvo presente? Ahora sí estamos con Samuel Fernández para que nos aclare estas dudas. Samuel, un gusto saludarte una vez más. ¿Cómo estás? Encantado, gracias por este contacto. Buenas tardes. Bueno, Samuel, Buenas. partamos analizando la figura de Soleimani, que es considerado por muchos la figura más poderosa, más importante después del mismísimo ayatollah Ali Khamenei, y la reacción que esto ha generado y el nerviosismo que hay en estos momentos a nivel internacional por la muerte a manos de Estados Unidos. ¿Por qué es tan relevante y qué es lo que estaba haciendo un general tan poderoso como Soleimani en Irak? Dentro de la nomenclatura del Estado iraní teocrático, tenemos a este general, pero a cargo de la facción de la revolución del Quds y del mantenimiento de esa revolución a través de un brazo armado. O sea, es alguien que no está en la política, sino que está en los sistemas de seguridad del Estado iraní. Por lo tanto, es un hombre de primer rango dentro de ese sistema, y para Estados Unidos ha representado desde hace largo tiempo una persona, un objetivo, un blanco a seguir, que han intentado en varias oportunidades de eliminarlo, y ahora lo han logrado de una manera muy tecnológica, a través de drones, y por supuesto de todas las informaciones previas para poder actuar. Claro, Estados Unidos, perdón Samuel, lo ha responsabilizado de apoyar actividades terroristas. Por eso mismo el propio presidente dice que él debió haber sido eliminado desde hace bastante tiempo. La comunicación oficial que hay de parte del Pentágono, del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y de la Casa Blanca, es que él habría estado planificando ataques contra personal estadounidense prontamente. Y la pregunta ahí es, ¿qué rol tenía Soleimani en términos de estas operaciones? Porque él, entiendo, Samuel, estuvo también presente en Siria como una pieza bien relevante en el apoyo que se le da desde el régimen iraní al gobierno de Bashar al-Assad. Es decir, ahí hay una serie de alianzas regionales que son bien importantes para entender el contexto de lo que ha pasado. Por supuesto, porque la acción iraní no ha sido solamente circunscrita a lo que pasa en su país. Él ha hecho varias acciones desde hace tiempo, de las cuales responsabilizan a este general y a la gente que está bajo su mando, en el estrecho de Hormuz, que está en el Golfo Pérsico. De manera que ahí hay una situación estratégica de enorme importancia, porque es el flujo, es el transporte de buena parte del petróleo del cual se nutre Occidente.
Y eso ha tenido por control iraní varias acciones que, si ustedes recuerdan bien, buques que han sido atacados y que han sido responsabilizados los iraníes, otro tanto respecto de las fuerzas que están operando en Siria y que evidentemente Irán apoya, de suerte que estamos frente a un personaje de primer nivel y que para Estados Unidos podría representar, y es yo creo lo que van a tratar de aprovechar internamente e internacionalmente, de colocarlo en un paralelo con lo que fue la eliminación de un Osama Bin Laden en su momento o con al-Baghdadi en el Estado Islámico. Por lo tanto, ahí tenemos un tercer objetivo cumplido, que Estados Unidos ataca a un terrorista. Y eso, Samuel, con miras también a la elección interna, ¿no? A la mirada doméstica a propósito de la reelección. Sin ninguna duda que todo esto es aprovechado, la política es así y lo sabemos, de manera que en este momento la situación que el mundo miraba del impeachment de Trump y todo lo que se adelanta en eso prácticamente ha pasado en un segundo plano. Y aquí permite algo que políticamente es muy importante. Si el impeachment no iba a prosperar o no pareciera prosperar con las mayorías que no tiene el Partido Demócrata en el Senado americano, sí golpea en una reelección el prestigio de Trump. Y en este momento lo que está jugando es a decir, yo recupero o adquiero un prestigio adicional al eliminar a uno de los grandes enemigos de Estados Unidos, lo cual en cierta medida tenemos que reconocer de que es verdad, porque para ellos sí, y se les responsabiliza. Otra cosa sea verdad o no, pero políticamente es la persona que se le ha indicado que está detrás de todos estos actos. Samuel, ¿qué podemos esperar desde el punto de vista del escenario internacional? Alemania, por ejemplo, se cuadró con Estados Unidos. Rusia se cuadra con Irán. Agradeció, sí. Recordó que Soleimani había combatido el Estado Islámico, por ejemplo, mucho antes que lo hiciera Estados Unidos. Entonces, ¿qué puede ocurrir en ese escenario, más allá, y te lo vamos a preguntar después seguramente, de lo que pueda ocurrir en territorio de Medio Oriente, que es el escenario terrenal donde se están produciendo en este momento el primero de los escenarios? No cabe duda que aquí estamos frente a una reiteración de posturas que ya se conocen y que cada país tiene respecto de la situación allí, a partidarios o no partidarios de Irán, partidarios o no de Irak, y todo lo que significa, con un antecedente que es el que hay que tener presente. ¿Por qué Estados Unidos actúa de manera tan decidida en esto, más allá de sus intereses? Actúa porque hay una larguísima tradición de problemas con Irán. Si ustedes recuerdan, desde que asumieron los ayatolás, los rehenes en la embajada norteamericana en Teherán, todos los actos que se le ha atacado, y además el hecho de que Irán, y esto hay que decirlo, siempre ha dicho que no reconoce la existencia del Estado de Israel y que eliminar. Por lo tanto, ahí tenemos un aliado concreto de Estados Unidos, que Estados Unidos está dispuesto a protegerlo a como dé lugar. Claro, y aquí hay toda una lucha de poderes al interior del mundo islámico, esta gran guerra, digámoslo, o enfrentamiento entre las dos ramas principales del Islam, chií y suní, representados por Irán y Arabia Saudita. Y ahí se genera una red de alianzas que nos llevan a entender un poquito más el panorama el día de hoy. ¿Por qué en Irak? Eso es muy importante lo que tú mencionas, por una razón, porque es el trasfondo de lo que está en la gran lucha con Irán y el mundo árabe. Tenemos que considerar que el propio Irak tuvo 7 años de guerra con Irán y que terminó en que ninguno ganó, hasta que después cometió el error Saddam Hussein de actuar en Kuwait y tuvo que actuar primero en Naciones Unidas y después Estados Unidos hasta derrocarlo. De suerte que aquí tenemos ese naipe que se baraja completamente una vez más, porque ellos, los árabes suníes, detestan cordialmente a los chiíes de Irán. Y hay que pensar algo que es un hecho. ¿Qué estaba haciendo un general y sus equipos en el aeropuerto de Bagdad, no siendo parte del régimen que gobierna en este momento muy débilmente a Irak? Pero ¿qué estaba haciendo? Porque esa presencia iraní de uno de ellos, de uno de los cabezas más importantes del servicio de la revolución
en el territorio iraquí. Entonces, entendamos que aquí no se atacó a alguien en territorio iraní, se atacó a alguien que pertenece a esta fuerza, pero que está en territorio iraquí. Este es el cuadro que hay que tener presente, porque evidentemente va a producir las reacciones, y aquí las reacciones son infinitas. Pero ahí, perdón Samuel, claro, Irak responde y dice que esto es un ataque en contra de su Estado, de su integridad territorial, de su gobierno. ¿Y cuál es la posición de Irak en estos momentos? Con una ocupación estadounidense desde el año 2003, por otra parte, con la presencia de grupos proiraníes, Hezbollah en terreno, donde han combatido, como decían, al Estado Islámico. ¿Cuál es la posición actual de Irak, que entra en un periodo de desestabilización importante después de la caída de Saddam Hussein? No hay duda alguna, porque durante largo tiempo se gobernó por un mandatario en Irak que respondía a la minoría suní y además muy desprestigiado por una serie de corrupciones y demás. Luego está en el periodo actual, donde hay un gobierno que trata de mantener a un país verdaderamente dividido en lo religioso y en lo político. Entonces, cualquier desestabilización interna o intervención de terceros, en este caso de Irán o Estados Unidos que está allí presente, provoca las reacciones de un lado y otro en un Medio Oriente que basta un fosforito cualquiera para encender la mecha de algo mucho mayor. Esa es la parte complicada, porque naturalmente el punto estratégico en el lugar donde se están desarrollando esto tiene consecuencias inmediatas para Rusia, para China, para Turquía, para Israel, para el mundo árabe, para Arabia Saudita, como ustedes lo han manejado, pero está basada en el fondo en esa división ancestral, en las dos grandes corrientes islámicas que evidentemente no se entienden y no se han entendido a lo largo de la historia nunca. Y bien, pues, y parece bastante difícil que lo logren entender. Cuento algo que puede clarificar esto. Me tocó, estando de embajador en Egipto, asistir en la Liga de Estado Árabe, donde estaba acreditado, a una reunión de pacificación de Irak. Asistieron 65 delegaciones, 65, todas las ramas imaginables. Claro. Duró la reunión, pues estaba presente yo, duró la reunión exactamente 5 minutos y se tuvo que suspender y eliminar. ¿Por qué? Porque no hubo el menor acuerdo posible. Esto les puede a ustedes graficar, esto hace ya unos varios años atrás, cómo la situación esta es de tal complejidad que es imposible mirarla con los ojos occidentales, y para entenderlo con ojos occidentales y tratar de proponer soluciones mirando desde el punto de vista occidental, simplemente ellos no lo van a aceptar y no lo entienden. Samuel, ¿qué perfilas tú que podría ser la respuesta? ¿Cuál es el abanico de respuestas posibles por parte no solamente de Irak, cuyo territorio se vio violentado, sino que sobre todo de Irán, cuyo líder o su segundo líder ha sido muerto? ¿Qué podría esperar Estados Unidos detrás de esta declaración de una venganza? Hay varios escenarios. El primero, el más lógico, de decir que va a haber una reacción acorde con las declaraciones que han hecho. Estas están un poquito exageradas y por supuesto forman parte de la retórica. Pero lo otro es la parte de los hechos, y de los hechos que pueden suceder ya no con las guerras convencionales, ya no hay intervenciones, ni flotas, ni aviones que van a entrar en bombardeo, es de esperar que no se llegue a ese nivel. Pero existe lo otro, que son las acciones de grupos, de terroristas, de cualquier nivel, de cualquier color, que van a aprovechar la situación para activarse y para tratar de hacer actos en algún país, primero en Estados Unidos y luego en algún país europeo. De ahí la mesura y la prudencia que ha llamado Europa para no verse involucrado en esto, porque evidentemente esas células se pueden activar, como sabemos, y pueden actuar en cualquier lugar cuando quieren, y son muy, muy difíciles de prever. Claro, y por lo mismo Estados Unidos le pide inmediatamente a sus ciudadanos abandonar el país, abandonar Irak por temor a una represalia. Tú hablabas, Samuel, mencionabas otro actor que es clave dentro de todo lo que sucede en el mundo, que tiene que ver con Rusia, ¿no? ¿Cuáles son sus alianzas en esta especie de guerra fría que se genera en el mundo árabe?
No hay duda que los intereses rusos se ven comprometidos desde el momento que ellos son los que apoyan tradicionalmente a Irán. Entonces allí hay una división inmediata. Aquí no estamos en un enfrentamiento directo, pero estamos a través de otros, y esos otros son un Israel que puede verse tocado o seguramente atacado, estoy especulando, posiciones norteamericanas que están en todo el Golfo y que evidentemente están en los Emiratos Árabes y en muchos lugares más, con una enorme presencia militar estratégica para controlar el estrecho y para una serie de otros actos que la acción tiene repercusiones inmediatas. Vamos a ver cuál es la acción, porque en este momento ha actuado Estados Unidos, y en la acción de Estados Unidos va a ser aprovechada, como hemos dicho, pero ¿cuál va a ser la consecuencia inmediata? ¿Cuál es la consecuencia para el resto de la estrategia en los otros países de una región tan convulsionada? ¿Dónde va a ser la reacción iraní? Esa es la que no sabemos, más allá de las amenazas, ¿no? Ismail Qaani se llama el brigadier general que reemplaza, que fue designado ya, al fallecido Qasem Soleimani. ¿Tienen alguna referencia desde el mundo del análisis internacional de la figura de Ismail Qaani o básicamente es un cambio de nombre y la política de la Guardia Revolucionaria iraní va a seguir siendo la misma? Yo pienso que es en el orden sucesorio de los generales y de las personas a cargo de esta fuerza de mantenimiento de la revolución, que tiene varias acciones, ¿no? No solo la acción internacional, que es la que Estados Unidos califica que es como terrorista, sino la acción interna para mantener un control del país. No olvidemos que en Irán hay una teocracia y hay un mundo sometido a acciones religiosas permanentes. De suerte que aquí tenemos a alguien que en la sucesión adquiere nuevamente este poder y vamos a ver cuáles van a ser las instrucciones o las acciones que va a decidir. Samuel, porque por último... Evidentemente, a ver si sigue la misma ruta de la anterior. Sí, claro. Por último, al menos de mi parte, quería preguntarte por los efectos que esto puede tener en términos de la política interna en Estados Unidos. Mencionábamos, ¿no?, que esto es inevitable poder relacionarlo con la próxima elección presidencial. La política exterior ha sido utilizada en múltiples oportunidades en Estados Unidos y en otras partes del mundo como un factor relevante en política interna. ¿Qué efectos podría generar esto? Inmediatamente hubo reacciones de parte de la oposición demócrata condenando la orden que toma el propio presidente Donald Trump de llevar a cabo este ataque, pero lo más probable es que sí vaya a haber un respaldo de parte del Partido Republicano y ya estamos viendo algunas reacciones en ese sentido. ¿Puede generarle algún rédito desde el punto de vista político a Donald Trump esta decisión o por el contrario puede ser un factor que lo perjudique? Yo creo que la división interna norteamericana, insalvable entre demócratas y republicanos, se va a mantener. Pero aquí el prestigio norteamericano, el prestigio de Trump, el que va a tratar de ubicarlo desde el punto de vista patriótico. Vale decir, yo he mandado eliminar a un enemigo de Estados Unidos, un terrorista, confeso, un terrorista que ha hecho tales y cuales acciones. Aquí yo he actuado, felicítenme por haberlo hecho. Esa es la acción al estilo Trump. Claro. Entonces, evidentemente, va a buscar la división. Y el que diga que en contra, pues, que se oponga, es como decir, a ver, usted, Estados Unidos, que mató a Osama Bin Laden, ¿están partidarios de Osama o partidarios de Estados Unidos? Claro. Esa es la disyuntiva que lo van a poner entre patriotas y antipatriotas, y ese es el juego elemental. En la lógica de la guerra contra el terrorismo, claro, que inició el presidente Bush. No hay duda. Y todos los presidentes lo han hecho. Exacto. Osama, Barack Obama evidentemente sacó provecho de la eliminación de Osama Bin Laden. Por supuesto. O sea, estamos hablando de intereses superiores, de intereses que tienen una especial sensibilidad para los norteamericanos, que jamás van a olvidar el terrorismo que han sufrido y los atentados que han intentado. De suerte que esto no es una acción aislada, no es porque se le ocurrió de un día para otro al señor Trump, cosa que tampoco descarto, pero claro. Dejémoslo claro, pero de un día para otro que se le ocurrió ir a hacer esta acción. No, esta es una acción enormemente planificada y desde el momento que la hacen con estos drones y con un servicio de inteligencia que saben exactamente dónde se encontraba, la hora en que se encontraba y dónde se encontraba para poder actuar.
es sumamente importante. Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, muchísimas gracias por esta conversación con Infinita y Mega Plus. Gracias, Samuel. Nuevamente, mil gracias, un cariño muy grande. Feliz año a ustedes. Igualmente. Que esté bien, abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Buenas tardes.